El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 13 minutos, gracias. Recta final de A Primera Hora. Anoche se efectuó el cierre, digamos, de los alegatos dentro del denominado caso Zingue. Estamos en la audiencia de juicio. Presentaron sus argumentos tanto la Fiscalía, la Contraloría. Estuve leyendo que hubo cuestionamientos de varios de los abogados, que la Contraloría también presentó alegatos de cierre, lo cual generó extrañeza en los abogados de la defensa. E igualmente los abogados defensores de los procesados presentaron sus alegatos de cierre. ¿Qué expectativas tiene Silvana Pastor, quien es la representante de Gente Oil? Silvana Pastor ha sido vinculada dentro de este proceso, ha sido señalada dentro de este proceso por las supuestas irregularidades atribuidas al contrato para la explotación del campo Zingue. ¿Qué expectativa tiene Silvana Pastor luego de estas 2 semanas de audiencia? Bienvenida, buenos días, Silvana. Buenos días, Fabricio, buenos días a todos y a tu audiencia. Gracias por la invitación, como siempre, es un gusto estar contigo. Correcto. ¿Qué sensaciones le han dejado estas 2 semanas de audiencias? A ver, han sido 2 semanas, te diría, con bemoles. ¿En qué sentido? Creo que han sido 9 días extenuantes de un juicio en el cual la Fiscalía no ha podido en ningún momento demostrar delito alguno, menos peculado. Creo que las defensas de los 15 procesados, incluida mi defensa, han sido magistrales para demostrar que, contrariamente a lo que se indica de un posible peculado, hay un perjuicio muy importante para el Estado. Pero lo importante de esto, Fabricio, es que el propio Estado, es decir, el Ministerio de Hidrocarburos, le dice al Estado, a la Fiscalía, que no existe perjuicio y que la renta petrolera ha sido más del 128% para el Estado y del menos 32% para la compañía. El propio Estado le dice que el contrato ha sido beneficioso a través del Ministerio de Hidrocarburos a la Fiscalía. Le indica que la tarifa negociada ha sido muy buena porque el contrato tiene una cláusula que le protege al Estado en caso de variación de precios del crudo. Y lo más importante es que le ha dicho que todos los contratos son exactamente iguales, que todos los contratos de la negociación en la 10ª ronda petrolera son exactamente iguales. ¿A qué voy con esto, Fabricio? Respondiendo a tu pregunta, que la expectativa de todos los 15 procesados es que los jueces puedan actuar en derecho, dejen de lado las presiones políticas, dejen de lado la presión de Contraloría y puedan actuar en derecho, porque este caso, Fabricio, no se trata del gobierno anterior, de Correa, de los anticorreístas. Se trata de 15 personas procesadas, de 15 vidas. Se trata de una industria que está siendo altamente golpeada, una industria que inclusive a través de la Cámara de Comercio de Quito, en la Comisión Petrolera, ha emitido un comunicado indicando que están preocupados por esto, porque están atentando contra la contratación petrolera. Y se trata también de un inversionista extranjero. Yo leía al candidato Lasso hace un momento la importancia de la inversión extranjera. ¿Cómo hablamos de inversión extranjera? Si aquí un inversionista que viene al país y, ojo, que invierte más de 140 millones de dólares en un campo en los primeros 5 años de un contrato, le genera más de 500 millones de beneficios al Estado. De un campo, como he venido diciendo, abandonado 15 años. Puedo enseñarles las fotografías de cómo se recibió ese campo. Era maleza. Y hoy por hoy enfrenta una acusación de peculado sin fundamento en base a un informe antitécnico de Contraloría. Eso fue claramente mostrado en la audiencia de juicio, no solamente por los propios testigos de la Fiscalía, por los testigos que acudieron, por los expertos petroleros. Pero ¿qué sucede con esto? Que no miran que el país está enfrentando ya un arbitraje internacional por este caso. Vamos a desmenuzar algunos aspectos que nos está comentando Silvana Pastor en esta mañana. Lo primero, empecemos por ahí. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía? Empecemos por ahí. ¿Qué dice la Fiscalía? La Fiscalía, en su alegato tanto de apertura como de cierre, se ratificó en las mismas acusaciones, digamos, del informe de Contraloría, ¿no es cierto? ¿Qué dice ese informe? Sí, esto sería que la tarifa habría sido mal negociada, debería tener $1 de diferencia. Pero se contradice porque después, mediante un
peritaje fraudulento de una perito que presentaron, hablan ya no de 5 millones de peculados, sino de 28 millones de perjuicio al Estado. Habla y ratifica el hecho que fue desvirtuado en la audiencia de que las reservas se habrían escondido y lo sustentan con el mismo informe que ha recorrido medios y ha recorrido las redes de Geotech, un informe que se demostró, Fabricio, ni siquiera tiene una firma de responsabilidad, es un documento en Word. Petroecuador no tiene constancia de la recepción de ese documento. Y más allá de eso, el propio Estado, a través del Ministerio de Hidrocarburos, le certifica a la Fiscalía que ese no es un documento que cumple los estándares internacionales para validar reservas y que no es una certificadora de reservas. Tal es así, Fabricio, que ese propio documento que habla de reservas de los campos Cuyabeno, Zanzaguar y BHR, en la última ronda petrolera tampoco fue utilizado. Entonces, ¿por qué queremos insistir en que se debía haber utilizado un documento que no es válido? Correcto, me queda claro lo que dice la Fiscalía, el informe de la Contraloría que usted está cuestionando. ¿Qué dice la Procuraduría? Ya, buena pregunta, Fabricio, porque justamente uno de los temas que quedó en evidencia en la audiencia es que nos acusan de distintas cosas las distintas autoridades, ¿no es cierto? Eso dice la Fiscalía, lo propio dijo la Contraloría, y en cambio la Procuraduría se basa en, no acusa a todos, de hecho yo no soy acusada por la Procuraduría, en que se habría perjudicado al Estado por un monto de 28 millones por aplicar una tarifa de $29 que debía haberse considerado en base a una carta de un consorcio anterior que estuvo licitando por este campo. Pero eso también se desvirtuó en la audiencia. Esa carta de $29, primero, es extemporánea. Segundo, no formó parte del proceso de inclusive penal de Singue. Tercero, es una carta que estaba condicionando al Estado ecuatoriano a la entrega de 2 campos. Estaba condicionado que se le entregue otro campo que tenía ya producción y adicionalmente el campo Singue. Entonces, no cabía incluir eso dentro de una negociación completamente distinta, de un contrato completamente distinto, con inversiones de riesgos distintas, pero quieren insistir en que esa carta debía haberse considerado. Como tú ves, Fabricio, las acusaciones son distintas. Y en el caso específico de Silvana Pastor, hasta el día de hoy no entiendo de qué me acusa. Soy vinculada por haber firmado un contrato de transferencia de participación 2 años después de la adjudicación de este contrato, cuando mi padre, Wilson Pastor, ya no era ministro de Hidrocarburos, como apoderada general de esta empresa, que fui nombrada 2 años después de la adjudicación del contrato, un contrato que la propia Procuraduría General del Estado, inclusive en tu espacio, mencionó que es completamente legal, que cumplió todas las legalidades. ¿Cómo se llama ese contrato, Silvana, perdón? Contrato de transferencia de participación de acciones. Así es. Después, cuando se desvirtúa esto, ya la acusación contra mí no es la firma del contrato. Y además, yo tengo una contraparte en la firma del contrato, que es la parte pública, que era la funcionaria en ese momento, que era la secretaria de Hidrocarburos. Ella no está vinculada y yo estoy vinculada. Posteriormente, ya me acusan, ya no de eso, sino, fíjate, en la preparatoria de juicio, de contratación temprana, y que el posible peculado podría haber sido la diferencia salarial de la empresa anterior que yo trabajaba ya como directora financiera administrativa a esta nueva empresa privada que me contrata como directora financiera administrativa. Entonces, me están acusando de haber sido contratada por una empresa privada y demostramos en la audiencia de juicio que mi contratación, al igual que todos los empleados de Gente Oil, fue mediante un proceso formal de entrevistas posterior a la adjudicación del campo. Pasé todo un proceso de evaluación en conjunto con otras personas. La contratación temprana, ¿a qué aducen? Aducen a que se habría firmado el contrato y posteriormente 15 días fui contratada. Todas las empresas petroleras extranjeras que vienen al Ecuador registran sus compañías una vez que tienen el contrato adjudicado. En ese momento empiezan a contratar el personal y es lo que sucedió acá. Silvana Pastor, al igual que los 70 empleados, empezamos a ser contratados a partir del mes de mayo cuando ya se adjudicó. A mí me parece, Silvana, que esa parte que usted está señalando en este momento más se relaciona con que es hija de su padre y su padre era el ministro. Evidentemente, Fabricio, aquí hay como decimos nosotros, una justicia selectiva. ¿Y por qué justicia selectiva? Porque la ronda petrolera, la 10ª ronda, se licitaron 6 campos exactamente iguales. Se adjudicaron 3 campos exactamente con las mismas reglas, las mismas bases, las mismas condiciones.
Los otros dos campos tienen tarifas superiores a la del campo Singue. Los dos otros contratos también hicieron transferencia de participación aplicando una normativa que rige desde hace más de 20 años. Pero en los otros dos campos no está Silvana Pastor, hija del exministro Pastor. Entonces, informes de Contraloría hechos a esos dos campos aparecen limpios, pero el de Singue tiene responsabilidad penal. De los otros casos no ha comenzado ninguna investigación, no hay un informe de auditoría, la Contraloría no ha observado, no hay ningún procesamiento. No hay procesamiento, hubo la investigación, hubo el informe de Contraloría, pero salieron limpios. Por darte un ejemplo, en el caso de ellos les dicen que la tarifa, por no haber sido pagada completa, porque ahí está cláusula de protección, entonces no habría ningún problema. En el caso Singue, dicen que la tarifa negociada es muy alta y omiten mencionar la cláusula de protección al Estado. Y el otro tema, ¿por qué te digo selectiva? Porque fíjate, en todo el proceso en la audiencia que se ha demostrado. La adjudicación, exactamente igual, con los mismos miembros de negociación, los mismos miembros del COL, el proceso exactamente igual. La firma del contrato vinculan a la parte pública, pero no vinculan al ex representante legal de Gente Oil. Recordemos que Gente Oil tiene, antes que Silvana Pastor, 2 representantes legales. Recordemos que Gente Oil tiene ya 3 gerentes generales que han venido al Ecuador, pero la única que está vinculada acá es Silvana Pastor. En el proceso, como te mencioné, de transferencia y participación, se firma con el Estado, pero me vinculan a mí, no vinculan a la parte pública. ¿Qué es lo correcto? Porque el contrato no tiene ninguna irregularidad, Fabricio. El contrato le ha generado altos beneficios al Estado. ¿Qué sucede ahora? Sucede que tienes una industria que está en riesgo porque el momento que se genere una sentencia sobre Singue, se está abriendo la puerta a que se sentencien a todos los otros 20 contratos que son exactamente iguales a este. Usted me decía que no sabía de qué le estaban acusando, me habló del primer escenario, luego del segundo, y en este momento, ¿de qué le acusan? ¿O no sabe tampoco? No nos quedó claro en los cierres de los alegatos de Fiscalía. Lo que sucedió, es importante mencionar, a mí me habían vinculado inicialmente como autora de peculado. La Fiscalía en este momento ya no me acusa de autora, sino de cómplice. El día de ayer dejaron a algunas personas como autores y a otras nos dejaron como cómplices. A pesar de que no se logró demostrar en toda la audiencia ningún delito, no se logró demostrar el peculado. Como lo dijo uno de los abogados de las defensas, ni siquiera debíamos haber presentado más de 30,000 hojas de descargo, porque el propio Estado le dijo, le certificó a la Fiscalía, no hay perjuicio, hay beneficios, la tarifa fue bien negociada, la compañía ha invertido más de 400% más de lo que tenía que invertir, la compañía es una compañía legal constituida en Singapur, la compañía tiene accionistas de renombre a nivel internacional, solo hay que googlear quién es Khalil Sholi, por favor, qué proyectos a nivel mundial ha construido. Pero ¿qué ha sucedido, Fabricio? Que este caso se origina ¿en base a qué? A una investigación periodística, que después termina en 2 párrafos exactamente iguales en el informe de Contraloría, y que después de la Contraloría se mantiene en una acusación que no tiene ni pies ni cabeza, y la difamación a nivel de redes, el cerco mediático que hemos tenido, ha posicionado en la mente del público que este campo le habrían regalado a la hija, que esta compañía sería de Silvana Pastor y su familia, que las empresas son fantasma. Yo pregunto, si es que estas empresas son fantasma, un inversionista del nivel del señor Sholi abriría un arbitraje internacional ante un tribunal donde se evidenciaría que es una empresa fantasma. No es así. Una empresa fantasma viene e invierte $140 millones más 250 millones en costos de operación, porque otra de las cosas que se ha dicho es que de la propia producción se han generado los ingresos. Eso es falso. Silvana, quisiera entender cuál fue el pronunciamiento de la Procuraduría. En esa parte me quedé. Exactamente la Procuraduría, ¿qué ha dicho? Porque me queda claro lo de la Fiscalía o lo de la Contraloría. ¿La Procuraduría qué posición ha manejado en este proceso? La Procuraduría tomó los 28 millones de perjuicio presentados por este peritaje fraudulento que te menciono, y me voy a referir a eso, indicando que habría este perjuicio en beneficio de la compañía Digoil. Algo totalmente ilógico. La compañía Digoil primero se desconsorció en el año 2014, cuando estaba todavía
las inversiones en ese momento incrementándose recién a 80 millones. Y segundo, no se ha demostrado en ningún momento que la compañía de Goil se haya beneficiado de 28 millones de dólares. Aquí no hay un tema de incremento de patrimonios de nadie, de ninguno de los 15 acusados. No hay un tema de emails, inclusive se ha demostrado que ninguno de los procesados fue presionado para tomar una decisión. Se demostró ampliamente en las declaraciones de los negociadores de la tarifa. Técnicamente, gente de carrera de más de 30 años, Fabricio, gente que conoce de la industria, gente técnica que le explicó detalladamente a los jueces cómo funciona la contratación petrolera. A mí hace algún tiempo que estuvo aquí el procurador, el doctor Íñigo Salvador, cuando todavía teníamos entrevistas presenciales antes de la pandemia, me había dicho que se abstuvo de acusarle a usted en ese informe de la Procuraduría. Así es, por lo que te había mencionado hace un momento, es decir, el informe que emite la Procuraduría es un informe de legalidad del contrato de transferencia de participación, donde es en el único momento en que yo actúo en todo este proceso. Recordemos que yo no estuve ni en la negociación de la licitación, ni en la contratación del contrato SINGUE, ni en la firma del contrato. Yo entro posteriormente y después de 2 años me hacen representante legal y como mandataria firmo esta transferencia de participación, pero que pasó un proceso de 18 meses de aprobación, con informes técnicos, informes de evaluación de capacidad operativa, informes de evaluación de capacidad financiera, y finalmente la Procuraduría emitió un informe de legalidad, con lo cual tanto la parte pública como la parte privada podíamos proceder a firmar el contrato. Entiendo que en ese informe de Procuraduría no solamente a usted no le acusan, entiendo que hubo 3 personas más que tampoco fueron acusadas en ese informe, ¿verdad? Así es, no tengo claro, pero entiendo que es el doctor Donoso, mi persona, y alguien de la parte negociadora, no tengo claro exactamente, pero no fuimos acusados 5 personas. Correcto. Aparte del informe de la Procuraduría, ¿qué dice el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables? Esa es la gran pregunta. Es decir, el principal supuesto afectado, que es el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, es ausente, no ha emitido una acusación particular en este caso. Todo lo contrario, es nuestra principal prueba de que aquí no existe perjuicio. El ministerio con todos los ejecutivos fueron a dar testimonio en el proceso judicial, y ¿qué mencionaron? Lo que te comenté, no hay perjuicio, el Estado se ha beneficiado en más del 128% de la renta petrolera. El artículo 408 de la Constitución establece que al menos el 50% debe ser para el Estado. Este contrato hasta la fecha le ha dejado 128%, que la compañía ha invertido más del 400%, es decir, el propio Estado, como te decía al inicio, le dice al Estado, a través de la Fiscalía, que no hay perjuicio, que es un contrato altamente beneficioso. Fíjate que en este contrato, y lo he venido diciendo, no solo SINGUE, todos los contratos de participación con tarifa, no puede haber peculado, porque de la tarifa que se haya negociado, recuerda que los 20 contratos petroleros han negociado la tarifa. De esta tarifa, el Estado primero se retiene las regalías del 25%, costos, recupera costos de comercialización y transporte y las leyes amazónicas, y si le alcanza a pagar la tarifa, le paga la tarifa. ¿Qué ha pasado? Fíjate que en el mes de abril, cuando cayó el precio del crudo, la tarifa que pagaron a las compañías fue de $6. En promedio, este contrato ahorita está en $20. A la fecha, con un precio crudo de 40, la tarifa es de 23. Es decir, este contrato jamás le puede perjudicar al Estado porque le protege de la caída del precio del crudo. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Le he preguntado de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, porque al final no termino entendiendo cómo es que desde el mismo Estado resulta que no se ponen de acuerdo las instituciones, que tenemos por un lado Fiscalía con una posición, Contraloría con una posición avalada por la Fiscalía, por otro lado la Procuraduría y por otro lado el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. O sea, en el propio Estado no se ponen de acuerdo. Exactamente. Al menos eso es lo que yo colijo de lo que usted me está comentando, Silvana. Y eso es lo que ha sucedido, Fabricio. En la propia acusación, ni siquiera las 3 entidades, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, se pusieron de acuerdo en cuál mismo es la acusación.
entre las tres, primero que la tarifa, los otros que las reservas, los otros, como se ha ido desvirtuando todo, no han podido establecer el supuesto peculado. Por otro lado, la Procuraduría acusa a unos, a otros no acusa. Por otro lado, resulta que el propio Ministerio de Hidrocarburos de esta administración, no el anterior, en esta administración, le envía las certificaciones de los beneficios del contrato al Estado. Entonces, la contraparte de los contratos petroleros es el Ministerio de Hidrocarburos, no es la Contraloría, no es la Procuraduría. El propio Ministerio de Hidrocarburos les menciona que están equivocados, les da una clara explicación de cómo funcionan los contratos, les explica cómo funciona la protección al Estado en las tarifas, y aún así quieren insistir en la acusación. Ahora, algo que quiero aclarar, Fabricio, es lo siguiente. Lo que sucedió ayer no es todavía la sentencia, porque estuve leyendo en unos medios que ya estamos sentenciados. No, pues es un pedido de la Fiscalía que tiene que ser resuelto por el tribunal, pues. Exactamente. Lo que sucedió ayer es que la Fiscalía procedió a mantenerse en su acusación y ya dividió ahí, ya no todos autores, sino unos autores, otros cómplices. Ha pedido 8 años para los autores, 4 años para los cómplices de prisión y, bueno, lo que siempre piden, las disculpas públicas y multas. Claro, me explica. Eso significa que tenemos... Sí, siga, Silvana, siga. Significa que tenemos todavía que esperar a la decisión final del tribunal. Que no sabemos cuándo le van a convocar. En función a la presión que ha habido sobre este caso, el apuro que hemos experimentado en la audiencia, estimamos que 1 semana, 2 semanas se tomarán, que es impresionante, revisar más de 30,000 descargos, no sé cómo lo van a hacer, más 10 días de audiencia de 10 horas donde se han presentado testimonios, donde se han presentado peritajes. O sea, deberían tomarse su tiempo, digo, ¿no? Deberían tomarse su tiempo, pero una de las cosas que yo insisto, ¿cómo se puede esperar un juicio apegado a derecho cuando tienes un proceso de selección de jueces en marcha? El juez ponente es un juez que está en concurso para ratificarse como juez, cuando tienes un proceso altamente politizado por el tema elecciones, por la presencia de los exfuncionarios del gobierno anterior, en este caso Glass, el señor Pareja Yanuseli, e inclusive ahora mi padre, que es un técnico petrolero de toda la vida, él no ha sido político, y por esa presión de que tienen el temor de que si es que Glass saldría porque no tiene juicios adicionales, es decir, como decía en un inicio, esto no se trata de Correa, no Correa, de Glass, de los funcionarios anteriores. Esto se trata de un contrato petrolero de 15 personas de la industria, de la inversión extranjera. Separémonos, deberían tener ya la capacidad de separar los temas políticos de los temas netamente técnicos y de un contrato que va a causar conmoción en la industria en el momento que se sentencia. Así se ha pronunciado la Cámara de Comercio de Quito en el tema de la Comisión Petrolera. Ha sido clarísima en lo que está sucediendo. Y es el pedido que se hace a los jueces que actúen apegados al derecho. Correcto, Silvana. Sobre el tema de la Procuraduría que le estaba señalando, la Procuraduría no generó acusación particular contra 4 de los procesados, o sea, Andrés Donoso, Humberto Andrade, Francisco Silva y Silvana Pastor. O sea, sobre los otros 11 entiendo que sí presentó acusación particular. Es decir, claro, la Procuraduría no presentó acusación particular, se ratificó en lo mismo el día de ayer, se mantuvo la acusación original. Solamente presentó acusación, obviamente, particular en contra de los funcionarios públicos y un privado, que en este caso es César Guerra, gerente general de Digoil, como que él se hubiese beneficiado del supuesto peculado que no existe. Supuesto perjuicio de 28 millones, ojo, Fabricio, que va a ser impugnado este peritaje por las partes defensoras, porque este peritaje omite las principales cláusulas del contrato, que es el pago de la tarifa, cómo se paga la tarifa, y cuando se le hacía las preguntas a la perito de por qué no incluye, dice, no, es que yo solamente revisaba la parte de facturación, pero no los pagos. Es como que yo diga, ok, entonces un abogado factura sus honorarios, pero yo nunca le pago. ¿Quién está perjudicado? Correcto. ¿El abogado o la persona que no le pagó? Correcto, Silvana. Estamos pendientes de aquello. Le agradezco por el tiempo. Que tenga un buen día, Silvana Pastor. Gracias, Fabricio. Muy amable. Silvana Pastor, apoderada de Gente Oil dentro del proceso de el caso Singue. Terminó el proceso de alegatos y estamos a la espera de la fecha para que el tribunal
emita su veredicto. Lo que ha hecho la Fiscalía es pedir una pena que debe ser evidentemente aceptada o no por el tribunal. De eso estaremos expectantes y lo conoceremos en los próximos días.